más de 280, paga impuestos sobre la renta corporativo la persona moral porque esas utilidades no provienen de la cuenta. Y al no provenir de la ¿Qué tal, estimados amigos? ¿Cómo están? Es un gusto para mí saludarlos en una nueva emisión del Juego Jurídico, donde cada miércoles les traemos temas de derecho, temas fiscales, temas controvertidos y por supuesto muy interesantes. Y pues el día de hoy me siento muy contento porque como siempre me acompaña mi estimado amigo, maestro y ya doctorante, licenciado Noé Andrés Quiroz Morales, doctorante. ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué tal, amigo? Muy bien. Emocionado, preocupado y nervioso por la plática que vamos a tener hoy. Para la gente que está muy involucrada en temas fiscales, seguramente ya identifican a nuestro invitado. Es una leyenda, como lo comentábamos antes del programa, y vamos a aprovechar sobre todo su expertise y a llenarlo de preguntas. Estoy muy emocionado, la verdad. Le agradezco anticipadamente los minutos que está compartiendo con nosotros para nuestra comunidad, porque sé que no es fácil tenerlo y pues nada más, emocionado verdaderamente. Pues bueno, amigos, nada más y nada menos que tenemos con nosotros al contador Francisco Cárdenas Guerrero. ¿Cómo está, contador? Muchas gracias, muy contento de estar aquí con ustedes. Agradezco mucho la invitación, agradezco el que pueda participar en este programa que está siendo cada vez más visto por mucha gente y nos da la oportunidad de saludar a todas las personas que nos ven. Muchas gracias y encantado de platicar con ustedes. Gracias por la invitación. Los agradecidos somos nosotros, estimado contador. Como bien lo dijo Noé, pues usted es una leyenda de la contabilidad, de temas fiscales. Pues para nosotros en el programa es un honor tenerlo aquí. Y pues vamos a aprovecharlo al máximo y esperamos estar nosotros debidamente a la altura de tan gigantes del derecho y de todo lo que tiene que ver el fiscal. Y bueno, estimados amigos, antes de iniciar con el tema de hoy, que es puntos controvertidos de la UFIN, los contadores tienen muy claro esto de la UFIN. Nosotros los abogados, a veces, si no estamos inmiscuidos en el área fiscal, no conocemos tanto este concepto, pero justo este programa es para eso, para conocer este concepto, para saber de qué se trata y cómo aplicarlo de forma práctica. Y antes de comenzar con el tema, me voy a permitir leer brevemente la semblanza de el contador Francisco Cárdenas Guerrero, que bueno, insisto, todo el mundo lo conoce. Quien es fiscalista aquí en México sabe quién es y eso nos pone muy contentos a nosotros. Bueno, es el contador Francisco Cárdenas Guerrero. En la práctica profesional es considerado dentro de los mejores fiscalistas de México por la revista Defensa Fiscal en las ediciones 2021, 2022, 2023 y 2024. Es consultor y capacitador fiscal independiente. Además, profesor titular a nivel maestría. Es expositor en cursos y conferencias de actualización fiscal desde 1993 hasta la fecha en instituciones públicas y privadas de este país. Además, es asesor contable y fiscal de diversos grupos empresariales. También ha fungido como capacitador en los tribunales colegiados en la Ciudad de México. Es socio director del Centro Profesional de Capacitación Fiscal, conferencista a nivel nacional para diversas capacitadoras en materia fiscal. Es expositor titular en diplomados de impuestos en muchas instituciones. Socio director de AFJ, Asesores Tributarios y Corporativos SC, socio fundador además del Centro de Desarrollo Profesionales Guerrero SC en Acapulco y fue conductor también del titular del programa de TV Internet Los Mejores Fiscalistas de México, que bueno, para los que nos dedicamos al derecho fiscal, ese es uno de los programas más invaluables que están en YouTube, se los recomiendo ampliamente. Y además fue articulista de la revista electrónica GBA. Pues bueno, yo creo que nuestro invitado del día de hoy no necesita mayor presentación, porque insisto, pues es una de las leyendas vivientes del derecho del ámbito fiscal en nuestro país. Y bueno, estimados amigos, el tema de hoy, insisto, es puntos controvertidos de la UFIN. Y para comenzar con nuestro programa y empezar con esta charla tan interesante, estimado contador, puede irnos llevando de la mano en este tema que a veces, como es contable, para las personas resulta un poco complicado, un poco técnico. Hagámoslos interesantes y demostrémosles que no es nada del otro mundo y al contrario es un tema muy apasionante. Cuéntenos un poquito, ¿qué es la UFIN? ¿De qué se trata? ¿Es un acrónimo? ¿Es una cuenta contable? Adelante, contador, empecemos. Muchas gracias. Pues bien, la UFIN nace en 1989
y en 1990 tiene una adecuación. La intención que se tiene por parte del legislador de la UFIN es reconocer aquellas utilidades fiscales que ya pagaron impuestos sobre la renta y que pueden distribuirse y pagarse a los accionistas sin que se tenga que pagar el impuesto corporativo, ya que ya fue pagado por la persona moral que distribuye el dividendo. En un ejemplo sencillo diríamos, si una empresa tiene una utilidad de 1 millón de pesos y pagó 300,000 pesos de impuesto a la renta, cuando reparta los 700,000 pesos restantes la persona moral a los socios o accionistas, ya no son sujetos al pago del impuesto a la renta porque ya lo pagó previamente la moral que los distribuyó. Para controlar esas utilidades fiscales que ya pagaron impuesto, se constituye la UFIN, que representa esa suma de todos los años desde 1975. Si una empresa se constituyó antes del 75, pues ya perdió sus utilidades que ya pagaron impuesto hacia atrás. Si una empresa se constituyó después de 75, pues va a reconocer esas utilidades que ya pagaron impuesto y ya no será sujeta al pago del impuesto corporativo. Hay que tener muy claro aquí dos cosas. Una, cuando hablamos de impuesto corporativo, quiere decir que es el impuesto que queda a cargo de la persona moral que distribuye el dividendo. Imagínense como abogados pensar así, ¿no? Sobre el impuesto de la renta se paga por el incremento al patrimonio, ¿de acuerdo? Y cuando yo pago dividendos no incremento patrimonio. Al contrario, el patrimonio se decrementa. Sin embargo, soy sujeto. Y mucha gente ahí incluso se litigó esa parte diciendo que era inconstitucional. ¿Por qué? Pues porque se obliga a pagar a una persona moral impuesto sobre la renta por una utilidad que está pagando y que decrementa su patrimonio en lugar de incrementarlo. Pero esto se explica con un término que desde hace muchos años se ha manejado en nuestro país, que se llama la transparencia fiscal de los dividendos. ¿Qué quiere decir esto? Que se vuelve sujeto la persona moral porque la persona moral es transparente, por ella pasa la utilidad, por ella paga el impuesto, pero quien va a terminar detentando el impuesto es el accionista, porque el accionista vamos a pensar que sea física primero y luego pensamos si es moral. Si es física, lo tendrá que considerar ingreso para efecto de su declaración anual. Entonces la utilidad que tiene la moral la termina declarando la física, y si la física está sujeta, por ejemplo, a una tarifa que llega a una tasa máxima del 35% y el impuesto corporativo que pagó la moral fue el 30%, puede llegar a tener que pagar un 5 adicional la persona física por esa diferencia. Ahí está la transparencia. Lo paga la moral, se vuelve sujeta a la moral, pero termina en la persona física la incidencia del impuesto. ¿Sí? Entonces, no sé si hasta ahí estoy siendo claro con esta primera parte. Sí, claro, por supuesto. Yo creo que aquí está muy interesante en el sentido de, lo veo ahora que estábamos el otro día platicando sobre política fiscal, sobre el tema de, es más fácil yo fiscalizar a las morales que a las físicas, porque las físicas también van a tener un régimen o posiblemente pueden llegar a tener un régimen fiscal, no digamos preferente, pero tal vez sí menorizado, con muchas causales, con impuestos cedulares. Entonces, tal vez ahí también implica un tema de política fiscal, ¿no? Mejor a las corporaciones los sujetos a las personas físicas, ¿no? Totalmente. Y ahí se vuelve transparente, porque pasa por ella, pero no termina ahí la incidencia del impuesto, termina en las personas que lo reciben. ¿Y qué pasa si es una moral? La propia ley establece que la moral, si quien lo distribuye es una persona moral residente en México, la moral que lo percibe no lo considera ingreso acumulable, es no acumulable, porque ya pagó impuesto acá. Y esta no lo considera como ingreso acumulable, pero le suma su UFIN para que cuando lo distribuya a una física se haga la transparencia. Entonces se traspasa o se transmite, ¿no? Así se va transmitiendo. Entonces, de esta manera entendemos dos cosas aquí muy importantes, que la UFIN es una cuenta control de utilidades que ya pagaron impuesto y que se pueden repartir a los socios sin pagar el impuesto corporativo. Pero más adelante hablaremos, eso es diferente a la retención
del 10% a que está sujeta a la persona física que lo percibe. Eso va a ser otra cosa totalmente diferente. Yo aquí les recomendaría distinguir entre el impuesto corporativo, que ese impuesto corporativo es a cargo de la persona moral que lo distribuye. Me van a decir, pero ¿cómo que es a cargo de ella si dijimos que no pagaba impuesto porque ya había pagado anteriormente? Bueno, porque aquí estamos hablando de la parte de la utilidad fiscal. Pero yo no pago impuestos, yo no pago dividendos con base en lo fiscal. Lo fiscal, recordemos que el derecho fiscal solamente es calificador del derecho común. Si el derecho común me permite hacer algo, hago algo con base en el derecho común, tiene implicación fiscal. ¿De acuerdo? Entonces aquí, si yo quiero pagar dividendos, no parto de mi CUFIN, de mi cuenta de utilidad fiscal neta, parto de mis utilidades contables. ¿Y qué pasaría si la base fiscal, como en nuestro país, es diferente a la base contable? Imagínense que fiscalmente yo tengo una utilidad de 1 millón, pero contablemente tengo utilidad de 2 millones. Yo puedo pagar impuesto de 2 millones, sin problema. Pero eso es el efecto del derecho común y de la contabilidad, de las normas de información financiera. Pero cuando me volteo a la parte fiscal, digo, ¿cómo califica lo fiscal estos 2 millones de pesos? 1 millón ya pagó impuesto, ya no paga. Pero el otro millón no ha pagado impuesto y tiene que pagar. Y ese es el impuesto corporativo. Es a cargo de la persona moral. Perfecto, excelente. Creo que ha puesto un panorama increíble ahorita en esta primera fase. Pero igual regresándonos un poquito a lo básico. ¿Cómo llego a lo fin? Porque de repente hay conceptos que cuando nos adentramos al mundo de lo fiscal, nos gustan mucho los acrónimos, como comentaba el buen licenciado Gamaliel. UFIN, CUCA, CUFIN. A ver, ya no entendí. Entonces, de repente sí nos gustaría que nos pudiera explicar. ¿La utilidad fiscal es lo mismo que la utilidad fiscal neta? ¿El resultado fiscal? ¿Hay diferencia? ¿Es lo mismo? ¿Se les ocurrió nada más porque sí? ¿O cómo podríamos entender estos conceptos de la utilidad fiscal, resultado fiscal y utilidad fiscal neta? Correcto. Si es un acrónimo, UFIN es utilidad fiscal neta. La UFIN solita es la utilidad fiscal neta de cada ejercicio. Cuando voy sumándola, se convierte en la QFIN, que es la cuenta de utilidad fiscal neta. Ahora, ¿cómo considera el legislador que se puede controlar las utilidades que ya pagaron impuesto? Pues se debe de partir de la base del impuesto. Y la base del impuesto es el resultado fiscal. Y el resultado fiscal, aquí tenemos un primer problema. ¿Por qué? Porque el resultado fiscal normal, común, lo encontramos en el artículo 9 de renta y señala este artículo 9 que primero se determina la utilidad fiscal. Ingresos acumulables menos deducciones autorizadas, menos PTU pagada, utilidad fiscal. Menos pérdidas fiscales de ejercicios anteriores, resultado fiscal. Es un ejemplo muy sencillo. Si tengo ingresos por 1,000 pesos, deducciones por 400 pesos y PTU por 100 pesos, entonces tengo 1,000 menos 400 y 100 menos 500, tengo una utilidad de 500 pesos. Si tengo pérdidas de 100 pesos, las resto y mi resultado fiscal sería de 400. Esa es la base, porque esa base es la que va a pagar el impuesto. Y si estamos diciendo que la UFIN representa las utilidades que ya pagaron impuesto, tenemos que partir del resultado fiscal. Entonces, ahí definimos qué es el resultado fiscal y de qué parte la UFIN, de ese resultado fiscal. Ahora, pensemos en que ya tenemos ese resultado fiscal de 500 pesos menos 100 de pérdidas y me quedan 400. Utilidad de 500, pérdidas de 100, resultado fiscal de 400. Yo no le puedo dar al accionista los 400 pesos. ¿Por qué? Pues porque tiene que pagarse un impuesto sobre la renta de esos 400 pesos. Claro. Entonces, se los doy a mi otro socio, que es el fisco, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, sí, no se lo doy al socio de acá, se lo doy al otro socio, ¿de acuerdo? Y ahí es en donde la gente se confunde. Porque si yo son 400 pesos de resultado fiscal y de ISR es el 30%, que son 120, pues yo le voy a entregar al socio la diferencia, que son 280 pesos, ¿verdad? Y la gente piensa, ya le retuviste.
No, yo no lo estoy, esa no es la retención. Claro. Ese es el impuesto a cargo de la persona, por eso les decía que era el sujeto, la persona moral. Ese es el impuesto corporativo. Pagó 120 y le quedan 280. Ahorita sencillo, ahorita vamos con la PTU, que ese es otro tema. Sí, claro. Hasta ahí llevamos 280 pesos de resultado fiscal menos ISR, ¿de acuerdo? Y vamos a pensar que no hay no deducibles ahorita y que no hay PTU. Entonces yo tendría una UFIN de ese ejercicio de 280 pesos, ¿de acuerdo? Okay. Si yo tengo utilidades contables de 280 o más, puedo repartir dividendo sin pagar impuesto hasta 280. Si pago más de 280, paga impuestos sobre la renta corporativo la persona moral, porque esas utilidades no provienen de la cuenta. Y al no provenir de la cuenta no han pagado impuesto. ¿De acuerdo? Sí, por favor. Es que me parece muy interesante y muy clara la forma en la que nos lo está explicando, estimado doctor. Para las personas que nos están escuchando, estamos hablando de la UFIN. Y si me permite este pequeño resumen, corríjame si estoy en lo correcto, creo que ha sido muy claro. Me gustaría resumirlo en la siguiente frase para las personas que nos están escuchando, abogados sobre todo, que quieren incursionar en la materia fiscal. Este tema de la UFIN es la utilidad fiscal a efecto de, así lo voy a decir con palabras llanas, de determinar la utilidad de una persona moral o una empresa al final de cada ejercicio, ¿no? Es decir, como ya bien nos lo está señalando. A ver, tuve ingresos, pero también tuve deducciones y también tuve pérdidas quizás y también ya hice el pago de una PTU y eso nos da un resultado. A ese resultado voy a quitarle el impuesto sobre la renta, que ese de ley todo lo tenemos que pagar. Y ya lo que nos sobre, esa va a ser nuestra utilidad que vamos a poder ahora sí, quizás, si es nuestro deseo, repartirla a los accionistas, esta utilidad fiscal neta. Esa es la UFIN. Estamos explicándonos medianamente bien con esta idea. No, sí está bien, solamente que ese es el punto de partida de lo que yo puedo distribuir sin pagar impuesto, pero no es lo que contable ni jurídicamente debo distribuir, sino es lo que tenga en contabilidad. Yo puedo, les explicaba hace ratito, puedo tener una UFIN de 2,000 pesos. Entonces yo no puedo decir, distribuyo dividendos por 2,000 pesos, pero ¿qué pasa si contablemente tengo utilidades de 1,000? Yo no puedo distribuir 2,000. Si el resultado fiscal fuera igual al resultado contable, no habría problema, pero son totalmente diferentes. Entonces, ese es un punto súper importante porque muchos empresarios ven la CUFIN, 150 millones. Ah, caray. Y dicen, venga, los 150 ya son de nosotros, venga, ya no vamos a pagar impuestos. Sí, ¿y cuánto tienes en contabilidad de utilidades contables? Ah, pues tengo 80. 80 nada más. Ese es el problema. ¿Y cuál es el fundamento legal de esto? No, gracias. Y creo que, reitero, por el tema de los abogados, que somos medio raros en eso de los números, seguramente la gente muy legal se estará preguntando, ¿y por qué el resultado fiscal puede variar del resultado contable? O sea, ¿por qué puedo llegar a tener después del ejercicio esas diferencias? Porque parecería que no debería de ser. ¿Nos puede explicar por qué se da esa diferencia de la parte fiscal y la parte contable? En un país normal no habría, ¿verdad? Pero aquí, desafortunadamente, siempre se quiere pues incrementar la base de la recaudación, ¿no? Entonces, vamos a suponer 3 ejemplos. Una empresa que tiene una erogación muy sencilla, llegó a este local y pagó la luz, pero el comprobante está a nombre del otro arrendatario. Entonces, pero pues tiene que pagar, si no paga luz no tendría. Entonces, pero pues desafortunadamente no ha hecho el contrato y pagó a nombre del arrendatario anterior. Entonces, para efectos fiscales, al no tener un comprobante a mi nombre, no es deducible. Entonces, fiscalmente, esos 10,000 pesos que pagué de luz son una deducción contable, pero no fiscal porque no reúne requisitos. Entonces, ahí tengo ya una utilidad contable menor y una utilidad fiscal mayor. ¿De acuerdo? Okay. Ahora, otro punto importante, los momentos de acumulación de ingresos. Si, por ejemplo, yo soy una sociedad civil,
Acumulo mis ingresos por la prestación de servicios personales independientes, en términos del 17, primer último párrafo de renta, los acumulo hasta que los cobre. Y si ya presté el servicio, contablemente ya es un ingreso. Entonces, ya hay un ingreso contable que hace que la utilidad contable sea más alta, y fiscal todavía no es ingreso porque no lo he cobrado. Entonces, tengo una utilidad contable diferente a la utilidad fiscal. ¿Sí? Entonces, ese es un segundo ejemplo. Y un tercer ejemplo. Fiscalmente se conoce un concepto que se llama ajuste anual por inflación, que este ajuste anual por inflación representa un ingreso o una pérdida en el poder adquisitivo de la moneda por el solo transcurso del tiempo. Si tengo muchas deudas, tengo utilidad. Si tengo muchos créditos, tengo pérdida. Eso solamente es fiscal, no es contable. Entonces imagínense que una empresa tiene 10 millones de pesos de deudas nada más y no paga intereses. Entonces los 10 millones de pesos por la inflación del año, imagínense en 5%, ya tiene 500,000 de ganancia fiscal, no contable. Entonces, pues es difícil que tengamos un resultado igual contable y fiscal. Tan solo por tener inversiones, o sea, activo fijo, con eso tendríamos actualización para efectos fiscales y no se actualiza para efectos contables. Pero, estimado contador, nos dice el SAT que no necesitamos un contador. Exacto. Seamos recicos nada más. Ni siendo recicos todos, hasta el reciclo. Yo veo el reciclo hasta más complicado que la moral, ¿eh? Pero bueno. Pero es cierto. El SAT está pensando en que mi contabilidad es de primer mundo. En que mis impuestos son del primer mundo. Mi contabilidad sí, porque las normas de información financiera son súper importantes y están a la vanguardia a nivel internacional. O sea, nuestras normas de información financiera, mis respetos. Entonces, ese es el problema, que nosotros sí tenemos una norma contable que es buena, pero una ley fiscal que con tal de recaudar, pues desvirtúa todo, ¿no? Digo, no acabaríamos aquí de hablar de eso. Les pongo a ustedes como abogados el ejemplo de la asociación en participación. Ley General de Sociedades Mercantiles, ¿no? Un contrato, no tiene personalidad jurídica. Vemos el Código Fiscal y dice, la asociación en participación tiene personalidad jurídica para efectos fiscales. O sea, desvirtúan todo con tal de recaudar. Estimado contador, reiteramos a la gente que nos sigue en la transmisión que estamos platicando con el contador Francisco Cárdenas Guerrero, y ya nos ha dado un preámbulo muy interesante y sobre todo desmenuzado de la utilidad fiscal neta, y estábamos entrando en los puntos controvertidos. Ya hablamos del tema del pago del ISR, el impuesto corporativo, el tema de los no deducibles, y comentaba hace un momento el tema de la PTU. ¿Por qué es un tema controvertido en el momento de terminar la UFIN, el tema de la PTU? La PTU tiene dos, vamos a llamarle repercusiones fiscales. Una en el ejercicio en que se causa la PTU y otra en el ejercicio en que se paga. Y yo aquí recomiendo mucho que revisen los antecedentes de lo que fue la PTU en relación a la UFIN, porque para efectos de redacción, el legislador no tomó en cuenta los antecedentes y redactó muy mal la determinación de la UFIN. Por eso tenemos problemas. Pero si nos vamos a la historia, no tendríamos ningún problema. El problema lo tenemos porque, como siempre dicen en nuestro país, no tenemos memoria. Y cuando no tenemos memoria, surgen los problemas. ¿Cuáles son las dos repercusiones fiscales? Cuando se causa, es no deducible. Entonces, el artículo 28 de la Ley del Impuesto a la Renta, en la fracción 26, señala, no es deducible la PTU. Entonces, imagínense ustedes que terminamos un ejercicio. Ahorita acabamos el ejercicio y tenemos una utilidad base para PTU, que ese es otro tema, pero podríamos hablar después también que ahí la base es diferente. Tampoco es la fiscal necesariamente, ¿no? Okay. Pero vamos a decir que tenemos una base de 10 millones de pesos y la PTU que tenemos que pagar es de 1 millón de pesos. 10%, así de sencillo. ¿Qué tengo que registrar contablemente? Forzosamente debo registrar esa PTU en mi contabilidad en el mes de diciembre a más tardar. Digo, de acuerdo a normas se debe ir registrando cada mes, pero vamos a darnos de santos que la registremos en diciembre, ¿de acuerdo? En diciembre. Yo voy a decir, pues afecto gastos, lo llevo a gastos con abono a un pasivo, PTU por pagar. Fíjense, se va a gastos. Y ese gasto es una deducción contable, pero no fiscal, porque no es deducible en ese momento.
¿de acuerdo? Entonces ahí está, ya cambia otra vez la base contable de la base fiscal, ¿de acuerdo? Okay, ya. Ahí la tengo contablemente en un pasivo y fiscalmente no le di repercusión porque no es deducible la que se causa. ¿Cuándo se paga ese PTU? Mayo, a más tardar, del siguiente ejercicio para persona moral, mayo. Y en mayo pago mi PTU, mi $1,000,000 de PTU lo pago. ¿Qué efecto tiene en ese año en que la pagué? Esa PTU es disminuible, no deducible. Cuando vimos cómo se determinaba el resultado fiscal, dijimos, primero la utilidad fiscal, ingresos acumulables menos deducciones autorizadas menos PTU pagada, ¿de acuerdo? Utilidad fiscal menos pérdidas, resultado fiscal, ¿de acuerdo? Entonces, cuando se paga, la PTU es disminuible. ¿Por qué la hicieron disminuible? Porque la intención era que México era considerado en el 2005 un país caro, fiscalmente hablando. Y aparte era de los pocos países en el mundo que pagaba PTU. Entonces, lo que decidió el legislador fue decir, bueno, vamos a ayudar al patrón que la paga para que no tenga un efecto fiscal, pero vamos a ayudar al trabajador para que no le afecte. Si la PTU se hubiera hecho deducible, como lo fue en 1991 y hasta 1994, si hubiese considerado como deducible la PTU, le afecta al trabajador, porque si decimos ingresos menos deducciones, ahí esa deducción le afecta porque la base para el reparto es menor. Claro. Entonces, ¿cómo le hacemos? Dice el legislador, pues muy fácil, no la pongas como deducción, sino pon ingreso menos deducciones menos PTU pagada. Y cuando digas cómo se calcula la PTU, di ingresos menos deducciones, ya no le afecta la PTU pagada. ¿Y cómo le ayudamos al patrón que la paga para que no pague impuesto por esa PTU? Pues también al momento de decir que la utilidad fiscal es ingreso menos deducción menos PTU pagada, ya baja la base del impuesto y ya tenemos contentos al patrón y tenemos contento al trabajador. Por eso la PTU no es deducible, es disminuible. Bueno, ¿y en qué nos afecta en la UFIN? Pues que cuando hablamos de la UFIN, el artículo 77, muy mal redactado, señala resultado fiscal, voy a ponerlo muy sencillo, menos el ISR, ya lo habíamos visto hace ratito, pero dice menos no deducibles. Y entonces, antes decía, resultado fiscal menos ISR, menos no deducibles, menos PTU causada, muy claro. Pero en el momento en que quitan la PTU causada y dice resultado fiscal menos ISR menos no deducibles, mucha gente dijo, ya la PTU no se resta. Pero no entendimos que no se resta porque les acabo de comentar que la PTU forma parte de los no deducibles. Entonces ya para qué decir resultado fiscal menos ISR menos no deducible menos PTU si la PTU está implícita en el no deducible. Entonces, mucha gente dice, pues no la voy a tomar en cuenta. Y cuando la pague, pues ya se resta del resultado fiscal, porque dijimos que la pagada se resta del resultado fiscal. ¿De acuerdo? Esa es la gran discusión. ¿Cuándo se resta la UFIN? ¿Cuándo se resta la PTU de la UFIN? El momento, ¿la resto cuando lo causo o la resto cuando lo pago? Pero más que eso, lo que muchos años vivimos, desde el 2002 hasta el 2014, es que mucha gente la duplicaba. Y todavía algunos auditores me decían, es que así está la ley. No, caray, no. O sea, así está la ley. No, digo, de abogados no tenían nada de pensamiento, ¿no? Porque como pensando como abogado, eso es totalmente fuera de contexto. Eso no dice la ley. Mucha gente hacía esto, miren. La restaba como no deducible y luego la restaba del resultado fiscal cuando la pagaba. Entonces les duplicaba. Eso se resolvía bien sencillo. La exposición de motivos del 2005 del dictamen de la Cámara de Diputados señala en primera por qué la PTU es disminuible, ya lo comentamos. Y segunda señala que la redacción del artículo 77 era en función a evitar que se duplicara la PTU. Pero viene el SAT en 2022 y dice, sí, primero en 14 con un criterio normativo que quiere aclarar y no aclara nada, ¿no? Primero queriendo aclarar el 36, me parece, del 36 diagonal ISR.
Quieren aclarar lo que no lo aclaran. Luego en 22 mueven la ley para aclararlo y tampoco lo aclaran, ¿sí? Como platicamos nosotros, vamos a hacerlo muy sencillo. Vamos a resolverlo. No me voy a poner a ver la ley con la coma y la I, que la I es la importante. No. Se los voy a aclarar muy sencillo. Vamos a pensar que el resultado fiscal y el contable es el mismo. Que es un país que es otro país y que aquí es una empresa que no tiene ni ajuste inflacionario, ni depreciación, y que su resultado fiscal es el mismo que el contable. ¿Sí? Vamos a pensar que tienen 1,000 pesos de ingresos fiscales y contables, 600 de deducciones contables y fiscales, igualito, ¿sí? Y vamos a pensar ahí, hasta ahí vamos con 400 pesos, ¿de acuerdo? Y vamos a suponer que ese año es el primer año en que van a pagar PTU, por lo tanto no hay PTU pagada de años anteriores, porque apenas es el primer año que se causa la PTU, ¿de acuerdo? Entonces son 1,000 menos 600 son 400, ¿de acuerdo? Ok. Entonces el resultado fiscal van a ser 400 pesos, no hay pérdidas, el primer año. 400 pesos de resultado fiscal. El ISR de estos 400 pesos son 4 por 3, 12, 120, ¿de acuerdo? Ok. Contablemente, esos 120 también se registran en contabilidad como un impuesto a la utilidad. Entonces en contabilidad tenía 400 también de utilidad contable, menos 120 tengo 280. Y en UFIN, ¿cuánto voy a tener? 280. Vamos igualitos, ¿de acuerdo? Okay. Pero hay una PTU que se causa en ese año y que se va a pagar hasta el año siguiente. Y vamos a poner que sean 100 pesos. Entonces, 400 menos 120, 280. ¿Los 100 pesos se van a registrar en contabilidad como PTU causada? Sí, forzosamente. NIF D3, sí. Entonces, en contabilidad voy a tener 400 de resultado contable menos el ISR sin diferidos de 120, tengo 280. Menos 100, ¿cuánto tengo contablemente? 180. ¿De acuerdo? ¿Cuánto puedo repartir de dividendos? 180. Y fiscal, tengo 280. ¿De acuerdo? Porque eran 400 menos 120, 280. Y digo, no voy a poner la PTU, porque yo interpreto que no va en ese año. La voy a poner hasta el año siguiente. ¿Ok? ¿Ok? Vamos a suponer que así fuera. ¿Cuánto tendría de UFIN esa empresa? 280. ¿Y cuánto tiene contablemente? 180. ¿Cuánto puede repartir de dividendos? 180. ¿De qué le vale tener 280 de UFIN si además puede repartir 180? ¿Cuál es el resultado correcto para repartir utilidades a los socios? ¿Los 280 o los 180? No puedo repartirle 280 porque son 100 para los trabajadores. Por eso, en este ejercicio, se debe restar la PTU causada como no deducible y quedaría 180 contra 180. ¿Y qué pasa en el siguiente año cuando la pague? Ya no la voy a restar otra vez para no duplicarla. Así se corrige. Pero mucha gente me dice, no, es que la redacción, la coma y la I, ok. ¿Cuál sería la otra interpretación? Ya no tengo problema, ¿eh? ¿Cuál sería la otra interpretación? Que lo dejara aquí en 180 y acá en 280. Así déjalo. Y al siguiente año ya la restas, ya se va a empatar. Voy a ir desfasado. Lo único que recomiendo es no la dupliquen. Solamente no la dupliquen. O la restan en el año en que se causa o la restan en el año en que se paga, pero no se duplica. A mayor abundamiento para terminar, porque les digo, podemos platicarles aquí la historia de la CUFIN y me tardo 2 días. 2 días. Pero a mayor abundamiento, terminamos con esta parte, ese punto. En 1991, la PTU era deducible. Deducible. No el 100%. De lo que pagaba, restaba los exentos y la diferencia era deducible fiscalmente hablando en 1992. ¿Saben cómo se calculaba la UFIN de 1992? Y con eso se hubiera resuelto todo. En 1992 señalaba la ley resultado fiscal más PTU deducible, menos PTU causal. Clarísimo. Se suma la deducible, porque ya está restada en el resultado fiscal, y se resta la total. Y eso era lo que resuelve. Si ahorita hubieran hecho
esa redacción, en lugar de lo que hicieron, hubieran dicho resultado fiscal más PTU pagada menos PTU causada. Con eso se evita la duplicidad. Qué interesante, estimado contador. Insisto, estos temas son muy, muy interesantes y la manera de explicar que es tan gráfica, tan explícita, lo agradecemos muchísimo y todavía tenemos tiempo para abordar algunas cuestiones, estimado doctor. Y a mí una de las que me causan duda para los que nos están escuchando, escuchamos por ahí que antes, y ya lo mencionó de hecho en esta plática, que hubo una reforma por ahí de 2014 que tenía que ver con la CUFIN, con la cuenta de la UFIN, y derivado de esa reforma había un tipo de retención del 10% y que yo desde que era estudiante yo me acuerdo que escuchaba así de, oye, pero si es del 14 para del acá. CUFIN, utiliza esos recursos porque esos van libres de polvo y paja. Y yo decía, bueno, pero pues, ¿por qué no? O sea, ¿cuál es la diferencia entre esos años? No sé si pudiéramos abordar un poquito de este punto, estimado contador. Ese es un súper tema que también vuelvo a señalar. El legislador actual no entiende el régimen de dividendos. Eso me queda a mí claro, lo digo con todo respeto. Hace muchos años sí se entendía. Y había grandes maestros de dividendos, ¿eh? O sea, la verdad es que era un tema que era el top. Dividendos era, no cualquiera, era como que un tema elite. Elite. Uh-huh. Y mucha gente lo estudiaba muy a fondo y es un tema bastante interesante. Pero hoy en día no le entienden, la verdad, no le entendieron los legisladores y lo voy a demostrar. No estoy hablando por ofender, sino simplemente como una crítica en la cual pudieran ojalá meterse un poquito más. Les pongo un ejemplo. Vamos a pensar de una empresa que nace en el 2015. Olvídense de que fue de atrás de 14. Y ahorita vamos a ese punto, pero déjenme explicarlo de esa manera. Nace en 2015 la empresa y tiene un fin de 10 millones de pesos, ¿de acuerdo? Y tuvo utilidades en 15, 16, todos los años tiene utilidades, pero no había pagado dividendos, apenas va a pagar este año dividendos de años anteriores, de utilidades de ejercicios anteriores. Hoy va a pagar 5 millones de CUFIN, de dividendos, y tiene CUFIN por 10, entonces le alcanza perfectamente, no se paga impuesto corporativo. La pregunta es, ¿hay retención de ISR del 10% si le paga a una persona física? Pues sí, ¿no? 140 de renta, dice cuando pagues dividendos, retén el 10%. ¿Sí? Bueno, lo que quiero enfatizar aquí es que la retención aplica por el hecho de pagar dividendos, no porque provengan o no de CUFIN. Si provienen o no de CUFIN, no me importa para la retención, sí para el impuesto corporativo. ¿Se acuerdan cuando hablamos del impuesto corporativo? Sí. La persona que lo paga, si proviene de CUFIN, no paga impuesto de la renta porque ya lo pagó. Si no provienen de CUFIN, paga el impuesto corporativo. ¿De acuerdo? Pero ¿qué pasa con la física que lo recibe? ¿Ok? Este es de 15 para acá. ¿De acuerdo? Entonces la ley 140 establece, cuando pagues dividendos a una persona física, será sujeto a una retención del 10%. Dicha retención se considerará pago definitivo. Sujeto a retención. No dice, si viene de CUFIN, hay retención. Si no viene de CUFIN, no hay retención. No. Porque si no, todos estaríamos felices, ¿no? ¿Tienes CUFIN? 100 millones, sí. Pues nunca va a haber retención. ¿Estamos de acuerdo? Claro. Bueno, entendiendo esa parte, ahora sí vamos al transitorio, 30º transitorio para 2014 de renta, que señala, para efectos del artículo 140, segundo párrafo de la ley del impuesto de la renta, ¿sí? En relación a la retención del impuesto correspondiente, se estará lo siguiente. Se llevarán dos cuentas por separado. La CUFIN hasta 2013 y la CUFIN de 2014 para acá. Primera pregunta, ¿para qué? Si yo no dependo de la CUFIN para ver si hay retención o no hay retención, ¿por qué quieres que separe la CUFIN de 13 y la CUFIN de 14? Porque si es CUFIN de 14 para acá, no hay retención. Y si es CUFIN de 13 para acá, para atrás, perdón, no hay retención. De 14 para acá, sí, de 13 para atrás, no. Ok. ¿Y las utilidades contables? Porque me estás partiendo de utilidades fiscales. ¿Y para qué se hizo eso? Fíjense nada más lo mal que estuvieron, ¿eh? Para que no haya retroactividad. Porque si se incorporó en la norma la retención a partir de 2014, tiene que aplicar a utilidades a partir de 2014. Sí, la pregunta es, ¿pero qué utilidades? Ellos se fueron por las fiscales.
Pero yo no pago dividendos sobre las fiscales, pago sobre las contables. Entonces se vuelve algo que en lugar de resolver el problema, nos mete en otro problema. Y que no se logra lo de evitar la retroactividad. Les pongo un ejemplo. Imagínense que yo tengo utilidades fiscales de 2013 para atrás, fiscales, pero contables cero. No tengo utilidades contables, ya me las acabé, contables. Pero traigo una CUFIN ahí como de 50 millones contable. Y entonces, de 2014 para acá, tengo utilidades contables de 10 millones. Y voy a pagar dividendos de 2014, de utilidades de 14 para acá. ¿Sí? Entonces me voy al transitorio y el transitorio me dice, ¿tienes CUFIN de 13? Sí, no hay retención. Pero si las utilidades son de 14, debería de haber retención porque ya había entrado en vigor la norma. No se evita la retroactividad. Al contrario, se pierde la retroactividad. Aquí no sería retroactivo porque la utilidad se generó en 14, la contable. ¿Sí? Ahí me favorece a mí. De decir, tomo la CUFIN de 13 y no pago retención, aunque la utilidad es del 14. Pónganlo al revés. Ahora, tengo utilidades contables de 13 hacia atrás, contables. 100 millones contables. Y fiscales, cero. Cero. ¿Sí? Entonces, ya no tengo CUFIN de 2014, tengo CUFIN de... Perdón, contable cero, pero CUFIN de 2014 tengo 50 millones. Y entonces, pago dividendos y digo, se tomó de 2014, CUFIN de 13 no tengo. ¿Es retroactiva? Claro, porque se está pagando sobre algo que no estaba en vigor cuando se incorporó la norma. Conclusión, para ver si lo puedo dejar claro. El SAT hace 2 años dijo, en su aplicativo, en su anual, me decía, sepárame la CUFIN del 13 y la del 14, con tal vez esa intención. Y después se echó para atrás, la quitó y ya la dejó en una sola. ¿Por qué? Yo creo que ya se dieron cuenta que no tiene nada que ver de dónde, si proviene o no de CUFIN para la retención, sino con base en las utilidades contables. Si contablemente estás repartiendo utilidades de 2013 para atrás, no hay retención. Y si es 14 para acá, sí hay retención. Contables, a mí la CUFIN no me importa. Para la retención, no me importa la CUFIN. Ese es mi punto de vista. Ahora, por eso, ahora vámonos al aspecto jurídico. Cuando vamos a repartir dividendos, yo recomiendo en la asamblea de accionistas señalar, se aprueba el pago del dividendo de las utilidades del ejercicio 13, 12, 11, 14, 15 o 16. Con base en eso, es el parámetro para ver si hay retención o no, en mi opinión. Pero para otros toman la CUFIN, tienen CUFIN de 20 millones, hasta que se la acabe va a haber retención, aunque las utilidades sean del año que sea. Y esa no es mi opinión. Estamos platicando, bueno, no estamos platicando, estamos tomando una clase de maestría o doctorado con el maestro Francisco Cárdenas Guerrero, que ha sido increíble. No me quedo sin palabras, la verdad es que ha sido muy ilustrativo, muy enriquecedor. Y híjole, ya aquí aprovechando, porque si no no se dan esas oportunidades todos los días. Señor contador, comentaba el tema de los accionistas, que pues al final del día, cuando yo meto mi dinero en algún lugar, pues quiero esos dividendos o las utilidades. ¿Cuándo es oportuno el pago? ¿Por qué? Simplemente hay que decir, pues venga a nosotros, nuestro reino, el pago, o hay que tomar con calma. ¿Qué recomendaciones y qué comentarios nos podría hacer para los accionistas que de repente están ávidos de solicitar a la empresa donde metió su dinero, pues ese pago de dividendos? Muy interesante la pregunta. Otra vez vamos a la historia. Es que renta es historia. Y en la historia nos permite entender muchas cosas, ¿sí? Hace algunos años, la ley que tenemos vigente es de 2014. En 2002 se modificó la ley del impuesto a la renta después de que desde 1970 y tantos no se haya modificado. ¿Me podrían creer ustedes que la ley de renta no dice que es un dividendo? No dice. En 1990, por ejemplo, la ley señalaba los dividendos son las utilidades distribuidas por personas morales. Y la Corte tuvo que venir, como todo, la Corte tiene que venir a definir. La ley de renta, por ejemplo, no dice que es un ingreso. Y entonces mucha gente dice, pues me voy a ir al amparo, ¿no? Que por cierto, por ahí ganó un amparo Porcelanite, ¿sabían? Porque la ley no definía que era ingreso.
Fue la única empresa que ganó un amparo hace como 30, 40 años. Pero por eso, porque la ley de renta no dice que hay un ingreso. Entonces la Corte dijo, estudió la Corte y dijo la Corte, pues no necesita decir qué es, todo el mundo sabemos qué es. Ah, bueno, está bien. Gracias por la aclaración, ¿no? Entonces, es el rendimiento de la inversión en una persona moral en su capital. Es un capital de riesgo. Eso es el dividendo. ¿De acuerdo? Yo creo que aquí hay que distinguir, porque el accionista comete a veces un problema. Comete un error, perdón. No cobra por los servicios que presta y los quiere cobrar vía dividendos, y eso no es correcto. Los dividendos son el rendimiento de su inversión, pero si presta un servicio a la empresa, tiene que cobrarlo, ¿sí? Habría que buscar la forma de cobrarlo como administrador único, ya sea como profesionista, o de la forma en que lo quiera cobrar, ¿no? O a veces incluso estamos dentro de sus instalaciones, que es el inmueble de él, y no le cobramos a la empresa. Bueno, tenemos que separar todo lo que es servicios, uso o goce, que corresponden no a la inversión que realizó, sino a servicios prestados u otorgamiento de uso o goce. Es la primera premisa de la que tenemos que partir. Segundo, tenemos que revisar las implicaciones fiscales del dividendo. Tiene implicaciones importantes, porque si yo tengo, por ejemplo, un cobro importante ahorita y yo voy a pagar de ese flujo dividendos, tengo que entender que los dividendos no son una deducción autorizada. Entonces, me afecta en la base del impuesto. Y los dividendos, habiendo PTU en la empresa, es lo más caro, en lo cual podemos nosotros entender que no siempre los debemos de cubrir. ¿Por qué? Porque me cuesta un 49% pagar dividendos, entre 30% de ISR, entre la retención del 10%, entre el 5% adicional que paga la física en su caso, entre la PTU, me voy a un 49%. Entonces debo de ser moderado en decir, bueno, ¿cuándo pago el dividendo? Cuando yo sepa que no voy a necesitar deducciones en el ejercicio. Ahí es el momento. Tengo flujo, porque ya son las utilidades que ya se devengaron de años anteriores. Tengo el flujo, no me afecta en el resultado del ejercicio, puedo pagar el dividendo sin ningún problema, ¿de acuerdo? Pero tengo que ser cuidadoso en entender que separo lo que yo tengo de mis servicios y otorgamiento y la demás como dividendo, que ya sería no el 100% como dividendo, sino un 60-40, 70-30, y eso hace que no sea un impuesto tan elevado el costo del dividendo pagado. La política de dividendos no tiene que ver con la CUFIN, tiene que ver con las finanzas y tiene que ver también con la estrategia de negocio de la empresa. ¿Queremos crecer? Estamos reinvirtiendo las utilidades. No es necesario reinvertir las utilidades, las distribuimos. Sí, no hay problema, las distribuimos. Y tenemos un costo, pero ya cubrimos la mayoría del impuesto, cubrimos la diferencia y ya con eso tengo el momento adecuado para pagar dividendos. Sería con base en la planeación financiera del negocio y con base en entender que fiscalmente es lo más caro que podemos pagar. Por eso a veces dicen entre estas estrategias, planeaciones, tener mucho cuidado en este tema del pago de dividendos porque resultan caros. Yo no sabía el porcentaje que era 49%, pero pues evidentemente es algo muy, muy, muy caro. Sí. Y es algo a considerar. Pues bueno, estimado maestro, yo no quisiera terminar esta plática, pero a veces le pausamos para dar oportunidad a otro programa. Igual puede ser este tema, ¿no? Y la invitación la dejamos abierta, estimado doctor, estimado maestro, perdón. Y pues una última conclusión antes de empezar a despedirnos, estimado maestro. Para nosotros ha sido fascinante, aprendimos muchísimo, como dice Noé. Más que plática, pues yo tomé notas como un alumno y qué gusto para mí estar aquí en esta charla. ¿Algunas conclusiones, maestro? Sí, yo creo que hay temas como los que analizamos que son problemáticos en su interpretación, tienen problemas en su interpretación. Yo sugiero que se revisen años anteriores, da mucha luz. El revisar legislación anterior nos da mucha luz porque como que considero en mi percepción que antes se estudiaba más, que el legislador estaba un poco más preparado. Entonces se entiende mucho mejor la ley anterior que la ley actual. Y eso nos da luz. Entonces recomiendo revisar antecedentes. En el tema de dividendos es importante
tener presente un papel de trabajo con toda la información de la UFIN y con todas las declaraciones, porque a veces no se tienen todas las declaraciones. Digo, ahora ya todo es electrónico y están en la base de datos del SAT, pero imaginen ustedes que hablo de 1980 para acá y les pregunto las declaraciones, no, pues no tenemos. Entonces, ¿dónde está la UFIN? No se puede. Entonces, yo creo que entender los 3 puntos importantes: la aplicación de la PTU y su incidencia en la UFIN, que ya platicamos; entender el régimen fiscal del dividendo como transparente, ¿sí? El entender para qué sirve la UFIN y que yo debo basarme primero en el reparto de un dividendo con una planeación financiera adecuada, con utilidades contables que pueda pagar y después el cálculo fiscal, no al revés. No ver primero cuánto tengo de UFIN y luego ya ver cuánto tengo contable y si puedo pagar o no dividendos. Entonces, yo creo que hay áreas de oportunidad en la parte de UFIN, pero creo que estudiando un poquito a fondo estos temas que platicamos, dándoles un poquito más de tiempo, revisándolos, creo que se les va a hacer más fácil el tema de la UFIN. Perfecto, estimado maestro. Ahorita ya para terminar, seguramente mucha gente que nos está viendo inició un poquito, como lo comenté, con miedo, con dudas sobre el tema, a ver qué tan complicado es, y me queda claro, y soy uno de ellos, que al final de esta plática me llevó mucha claridad en el tema. Gracias. Para poder acercarnos a usted, dónde da cursos, cómo poderlo contactar por algún, no este tema, porque me queda claro que este tema quedó más claro que el agua, sino en algún otro tema que pudieran, tanto alumnos, tanto empresarios, dónde lo podemos contactar, cómo podemos acercarnos a usted. Muchas gracias. Pues como lo mencionaban en un principio, tenemos una capacitadora que es CEPROCAFI, Centro Profesional de Capacitación Fiscal. A través de CEPROCAFI pueden ver los cursos. Ahorita vamos a tener un diplomado, que nuestros diplomados duran 10 meses. Entonces, en ese diplomado manejamos todo: renta, IVA, IEPS. Entonces, me pueden contactar ahí en la página y también en lo que es el correo electrónico de CEPROCAFI, que es el que en la página lo pueden encontrar. Correcto. Y ahí pueden contactar. Con mucho gusto, muchas gracias. Perfecto, pues ahí lo tienen, estimados amigos. Si quieren ahondar un poquito más en temas fiscales muy técnicos y explicados de la manera más práctica y entendible posible, como en este programa, ahí CEPROCAFI, ¿no? CEPROCAFI con C de casa. Exactamente, en Facebook y me imagino que en todas las redes. Perfecto. Pues bueno, estimado maestro, para nosotros ha sido un honor tenerlo aquí. De verdad le dejamos la invitación abierta para que venga a hablar sobre otro tema. Nos queda claro que nos fuimos con muchos conocimientos adicionales y esta es su casa. El juego jurídico para nosotros es un honor tenerlo aquí. Las veces que usted quiera venir, las veces que nosotros vamos a sentirnos muy honrados. Muchísimas gracias, estimado maestro. Y pues bueno, estimados amigos, hemos llegado al final de este programa. Para nosotros es un gusto estar cada miércoles con ustedes platicando sobre temas de derecho tan interesantes como el que abordamos el día de hoy. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, TikTok, Instagram. También ya tenemos Facebook y por supuesto Spotify para que escuchen nuestros capítulos cuando vayan al súper o vayan a la escuela. Ya tenemos Spotify, siempre subimos cada miércoles los nuevos episodios. Y pues yo me despido a nombre de nuestro gran invitado, el contador Francisco Cárdenas, a nombre del doctorante Noé Andrés Quiroz Morales, su servidor abogado Gamaliel. Se despide de este programa y nos vemos el siguiente miércoles en una nueva emisión de El Juego Jurídico. Hasta luego. Gracias.